Voy a preparar este curso que vamos a impartir mañana y son 70 horas. Entonces, bueno, las primeras lecciones son de aproximación a lo que es el BIM. ¿Qué es el BIM? Bueno, pues como podéis ver, el BIM es una metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Es decir, nosotros construimos virtualmente pues nuestra edificación. Cada muro va a tener su composición de capas, de espesores, etcétera, etcétera. Las cubiertas igual, los suelos igual. Esta maqueta digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de la vida de la misma. Es decir, a lo largo desde el que se empieza a diseñar hasta ya la construcción final, se va incorporando toda esa documentación en el modelo. De esta forma, el objetivo principal es centralizar toda la información del proyecto en este mismo modelo. BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que se incorpora una geometría 3D, de tiempos 4D para las fases de construcción de la obra, de costes 5D, incorporando nuestras mediciones con herramientas como puede ser Costit de Presto, Ambiental 6D para calcular la sostenibilidad y de mantenimiento el 7D. El uso del BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del mismo edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de operación. Esta metodología BIM está suponiendo una verdadera revolución tecnológica para las cadenas de producción y gestión de la edificación y las infraestructuras. Esta herramienta permite construir de una manera más eficiente. Nos permite, además de todo esto, anticiparnos a cualquier problema que haya en la obra, de interferencia entre estructuras, instalaciones, etcétera, etcétera. Se reducen los costes al tiempo que permiten a los proyectistas, constructores y demás agentes implicados trabajar de forma colaborativa. Es decir, existe un archivo central o principal en el que se va desarrollando toda la documentación por parte de todos los agentes. Tenemos que tener claro una serie de conceptos generales. El modelado de la construcción apunta a soportar un ciclo completo del diseño y la construcción que sea de alta calidad, eficiente, seguro y conforme con un desarrollo sostenible. Estos modelos del edificio se utilizan a lo largo de todo el ciclo de la vida del mismo, lo que se conoce como un 360 grados, empezando en el diseño inicial y continuando durante la construcción e incluso va más allá, hasta el uso del edificio y la gestión del mismo, una vez que el proyecto de construcción ha finalizado. Estos modelos del edificio con información BIM permiten obtener una serie de resultados. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, dar soporte a las decisiones de inversión, comparando la funcionalidad, el alcance y los costes de las diferentes soluciones. Análisis comparativo de los requisitos energéticos y medioambientales, para elegir las opciones de diseño y objetivos para el seguimiento posterior de la explotación del edificio y sus servicios. Visualización del diseño y estudios de viabilidad de construcción. Mejora del aseguramiento de la calidad y del intercambio de datos para hacer el proceso de diseño más efectivo y eficiente. Uso de los datos del proyecto del edificio durante las operaciones de construcción y explotación del mantenimiento. Para obtener un modelo satisfactorio para todos los agentes, deben establecerse prioridades y objetivos específicos en el proyecto para el uso del modelo. Estos requisitos se desarrollan en base a un plan de ejecución BIM, que se denomina normalmente como BEP. Es definición del BEP. El BEP, o con sus siglas en español, Plan de Ejecución BIM, es el documento más importante de un proyecto BIM. Normalmente se suele partir de uno de ellos, en los que se establece qué familia se va a usar, qué metodología se va a desarrollar, las fases del proceso del desarrollo del modelado, etcétera, etcétera. No existe un BEP de libro que sirva para todo el mundo. Es un documento que tiene que estar adaptado a cada propietario, ya que aunque todos tendrán necesidades parecidas, cada uno tendrá sus peculiaridades. O sea, que no es que podamos estableceros en el curso uno básico para todo el mundo, no. Cada uno en su empresa tendrá que ir desarrollándolo. Y es más, de unos proyectos a otros pueden variar. Diferencias entre BIM y CAD.
Bueno, pues mientras que los programas de CAD utilizan solo geometría en 2D o 3D sin diferenciar los elementos, los programas BIM utilizan bibliotecas de objetos inteligentes y paramétricos, que interpretan la interacción lógica entre los diferentes tipos de objetos y almacenan la información referente a estos objetos. Paramétrico. ¿Qué es un parámetro? Todas las familias en Revit y en otros programas BIM como Archicad, Tecla, etcétera, etcétera, funcionan por parámetros. Un paramétrico es un objeto o elemento parametrizado que está todo compuesto por dos partes bien diferenciadas, una responsable de su visión o representación gráfica y otra con información necesaria para la perfecta definición de la entidad. Por ejemplo, aquí este muro tiene una serie de parámetros, una composición con una serie de espesores y una función. Aunque las herramientas BIM suponen una revolución similar a la que supuso en los años 80 la tecnología CAD, conceptualmente se trata de aproximaciones muy diferentes al diseño arquitectónico y su documentación. Las aplicaciones de CAD imitan al tradicional proceso de dibujo mediante lápiz y papel en dos dimensiones, creados desde elementos gráficos como líneas, tramas, teniendo por tanto un dibujo virtual que agiliza el proceso en cuanto a cambios, copias, etc. Pero igual que ocurre en el dibujo manual, los dibujos de CAD son creados de forma independiente, por lo que cada cambio en el diseño debe revisarse y modificarse manualmente en cada uno de ellos. Las aplicaciones BIM, Building Information Modeling, imitan el proceso real de la construcción. En lugar de crear dibujos con líneas 2D, se construyen los edificios de forma virtual, modelándolos con elementos reales de construcción, como muros, ventanas, forjados, cubiertas, que a su vez contienen información de materiales, características técnicas, fabricantes, precios, etc. Como todos los datos están guardados en el modelo virtual central, los cambios en el diseño son automáticamente detectados y realizados en todos los dibujos individuales generados desde el modelo. En la siguiente tabla podemos ver algunas de las diferencias más representativas entre CAD y BIM. Por ejemplo, en CAD los dibujos son líneas, círculos, polígonos, superficies. Sin embargo, en BIM son elementos constructivos, tales como muros, puertas, ventanas, pilares, terrenos. Relación entre plantas, alzados y secciones. En el CAD son entidades independientes. Hay que aplicar cambios por separado. En el mismo archivo, distintos archivos, etc. En cambio, en el BIM solo es un único modelo. Nosotros lo vamos cambiando y si todos esos cambios que realizamos en la planta se ven reflejados automáticamente en todas las vistas. Por ejemplo, una ventana pasa de 1,40 m a 1,80 m. Pues eso se verá reflejado en todas las vistas y además en las tablas de cómputo de materiales. Entonces, al final es mucho más fácil detectar cualquier posible error. Los datos asociados. Los en CAD son bloques con atributos, poco utilizados y tienen limitaciones. Sin embargo, en el BIM son propiedades de los elementos, precios unitarios, materiales, gravedad, calculados, superficies, propiedades de los planos, etcétera, etcétera. En CAD, los informes para calcular los datos y exportarlos a otro software se hacen en Excel. En cambio, en BIM se generan automáticamente y pueden estar vinculados a otros programas. En CAD, el trabajo en grupo no hay soluciones improvisadas, un archivo, una persona y relacionar archivos con XRF. Sin embargo, en BIM, métodos cambian según la aplicación. Hay posibilidad de trabajar en zonas, capas concretas, permisos y usuarios. Esto depende de varios programas. Nosotros lo que vamos a aprender es hacer en Revit. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un modelo central y varios locales. Entonces, la gente trabaja en los locales, los modeladores BIM, y lo suben al central. Todo esto se va coordinando de forma eficiente entre las distintas partes y personas que intervienen en el proyecto. Bueno, podemos ver cómo sería, mediante este esquema que hemos realizado, el tiempo de progreso de un BIM frente a un CAD. Podemos ver que el tiempo desarrollado para desarrollar un proyecto es la mayor baza que juegan los programas BIM frente al CAD, mientras que en el proceso BIM es un decrecimiento, partimos de aquí y tenemos una gran labor hacia el principio y luego decrece a la hora que se saca la documentación. En CAD tiene una forma de campana de Gauss, es decir, empieza consumiendo poco tiempo en el básico y se va incrementando a medida que avanzamos en el proyecto para luego volver a descender rápido. Ventajas del BIM.
Bueno, pues la principal ventaja es que nos permite una coordinación entre profesionales. La tecnología BIM permite fusionar en el mismo modelado todas las disciplinas del proyecto constructivo, permitiendo subsanar antes de que sean ejecutadas posibles interferencias y errores. Es decir, mirad, tenemos aquí un modelo genérico, un modelo central, que es el de la arquitectura, al que nos vienen las distintas instalaciones o estructuras del proyecto y se cargan en ese modelo central. También posibilita la preconstrucción, reduciendo tiempos en ejecución. En esto nos iríamos dando cuenta de posibles errores. También hace un predimensionamiento de las instalaciones y dibujo 3D, tanto de la estructura como de las propias instalaciones. Cabe decir que Revit no calcula, sino que predimensiona. Revit no es TIPE. Cuantificación y recuento de los elementos del modelado. Mediante tablas de planificación podemos tener un correcto ejecución de las fases, de los materiales empleados, etcétera, etcétera. También hay programas que nos calculan la huella de carbono del edificio. Tras el modelado del edificio, existe la posibilidad de exportar el mismo a las diferentes extensiones para el software BIM, destinadas al cálculo de la huella de carbono, así como para la certificación energética. El futuro implica la inclusión de estas extensiones dentro de la misma. Es decir, por ejemplo, con Revit tenemos un plugin de Autodesk que se llama Ecotec, que nos permite hacer una huella de sostenibilidad de nuestro edificio. Además, posibilita distintos tiempos de simulaciones energéticas de soleamiento, luminosidad, espacios interiores, acústico, etcétera, etcétera. Y con esto hemos acabado ya lo que serían las fichas claves de qué es el BIM.